Todavía no nos tocó nieve, pero se supone que hay hasta pistas de esquiar. Entonces, imagínate si hace más. Díganos a qué torneo fueron, a qué torneo fue la selección de ajedrez de la UNAM. Sí, venimos regresando prácticamente. Fue un torneo nacional por equipos en un pueblo mágico. No sabía que era mágico, pero pues está interesante. Sobre todo los domingos salen a vender manzanas y hay cosas. Está bonito, sobre todo la naturaleza, los alrededores. Y bueno, fue un torneo por equipos a nivel nacional. Hubo un montón de escuelas, desde primaria, secundaria, preparatoria y bueno, también universitarios, que es donde participó el equipo. Y bueno, un tercer lugar. eh, no está mal, creo. Entonces, bueno, Perfecto, pues qué bueno que se andan fogueando, preparándose para la Universidad Nacional y pues correcto. aquí entrenando aperturas. A ver, ¿qué superapertura tienes para hoy? Pues no solamente una apertura, sino tres aperturas, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Solamente creo que dejaré una trivia el- en esta sesión y de una vez la voy a poner. Entonces, Ok. van a ser defensas dirigidas contra E4. Ajá, Ajá, entonces una de ellas es D5, que es la escandinava. ajá, Y aquí les voy a hacer una pregunta. Muchos sabrán que la jugada principal es E por D5, pero mi pregunta es, ¿será buena E5? ¿Será mala? ¿Será más o menos equivalente, ¿no? Entonces, estaría padre ver. Pueden tomarse tiempo, por supuesto, para pensar. A ver, no sé qué está ocurriendo. ajá. A ver, algo le ocurrió a mi pro. Ah, aquí está, aquí está. Ya, solucionado. Em, Perdón, me perdí un poco. Ah, sí. Entonces, voy a dejar esta trivia y con base en la exposición de hoy, sería bueno que alguien tratara de explicarnos si E5 es igual de buena que E por D5, que es la línea principal, es mala o incluso es mejor, ¿no? Entonces, y obviamente el por qué será lo adecuado, ¿no? En muchas posiciones, pues obviamente hay una línea principal, pero pues hay muchas alternativas. Eso en parte es lo que hace tan rico el juego de ajedrez, ¿no? Que es bastante amplio, ¿no? E incluso da un poco lugar a la expresión individual, ¿no? Entonces, muchas veces las jugadas no es que solo haya una buena, sino que hay varias equivalentes y elegimos la que más va de acorde a nuestros gustos, nuestra personalidad o la estrategia del momento. Entonces, a ver si alguien nos puede dar una explicación si es una alternativa viable o no. Bueno, entonces, hecha esa pregunta, vámonos un poco con la situación. Ujú. Típicamente hay una clasificación muy usada, que es la de aperturas cerradas, semiabiertas y abiertas, ¿no? Y aunque todo mundo sabe que es anacrónica y que no es nada precisa, la seguimos usando porque, pues al menos describe un poco, nos ayuda a comunicarnos, a entender de qué está hablando los demás, ¿no? Entonces, típicamente las aperturas abiertas son las que surgen de E4, E5.
Todo lo que surge E4, E5 se le llama apertura abierta. Cualquier jugada que no sea E5, cualquier otra, por ejemplo, no sé, D6, C5, etcétera, hasta jugadas malas como no sea 5, se llaman aperturas semiabiertas. Y cualquier apertura que no comience con E4, que puede ser, no sé, D4 hasta, no sé, H3 o lo que sea, se le clasifica como cerrada. Ahora, esta clasificación pues ya tiene más de un siglo de edad y obviamente ya realmente no describe la situación. Una apertura o defensa que surja de 4 y 5 puede ser mucho más cerrada que una que surja de D4, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes la teoría de aperturas pues estaba bastante reducida, muy reducida con respecto a los estándares actuales. Entonces, pues no se conocía tantas las posibilidades y esa clasificación era suficiente. Ahora, yo tengo mi propia clasificación. Entonces, E4 y 5 yo les llamo aperturas o defensas de equilibrio, ¿no? Más o menos tienen características similares, al menos en el planteo. Por ejemplo, los caballos de las blancas tienen entradas en F5 y D5 y los caballos de las negras tienen potenciales huecos en las casillas simétricas D4 y F4, ¿no? Ambos jugadores tienen más o menos la meta de querer avanzar su peón de D. Obviamente las blancas están más facultadas de lograr cualquiera de estos objetivos. Sin embargo, pues son objetivos más o menos en común, ¿no? De blancas y negras, ¿no? Muy grosso modo. Ahora, otra clasificación de aperturas surge de C5, que yo llamo de desequilibrio, ¿no? Básicamente sería la familia de las defensas sicilianas, que es enorme, ¿no? Antes se le llamó defensa siciliana porque pues, la teoría de la siciliana era muy pequeña y les parecía ahí una jugada ahí simpática que de repente jugaba Paulsen y ya, ¿no? Pero actualmente, de hecho, C5 es una familia más grande que E5, entonces tiene poco sentido llamarle defensa siciliana, ¿no? Pero pues lo seguimos haciendo por costumbre. ¿Y por qué desequilibrio? Porque básicamente a las negras le permiten a las blancas, tú haz tu planteo, yo hago el mío, cada quien va a tener sus pros y contras y se convierte un juego muy desequilibrante. Por ejemplo, la siciliana abierta, que es la más popular, llegaría a esta situación. Por ejemplo, esta es la más popular, tal vez la defensa más importante del ajedrez, que es la variante Najdorf de la siciliana. Y podemos observar pues las características muy dispares entre las blancas y las negras. Las blancas tienen, al menos desde un punto de vista tradicional, mucho mayor espacio, mucho mayor desarrollo, pero las negras tienen un peón central extra, tienen una columna C abierta, mientras que las blancas tienen la columna D abierta o semiabierta. Y tienen las negras un potencial ataque de minorías, que será tema para otra ocasión. Entonces, sus características son muy diferentes, ¿no? No tienen objetivos tan en común como la clasificación previa, ¿no?
Ahora, la tercera y última forma de responder a E4 a mi gusto es con las que yo llamo defensas de contraataque. Las defensas de contraataque básicamente comienzan con el objetivo de atacar al peón de E4 de las blancas y posteriormente atacar el peón o la casilla de 4, ¿no? Por ejemplo, la defensa Liegin ataca primero E4 y posteriormente querrá atacar con C5, por ejemplo, D4, ¿no? El ejemplo más claro es la defensa francesa, pero es una de las tres que vamos a ver, entonces no la quiero spoilear. Pero bueno, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la defensa Pirz o la defensa Pirc, como les gusta llamarle. Entonces, que empieza así, caballo F6, G6, F4 es el llamado ataque austriaco y aquí está C5. Entonces, aquí se pueden observar cómo en primera instancia y contragolpearon en E4 y posteriormente en D4. O sea, de cierta manera, las negras permiten a las blancas tomar el centro pero para posteriormente tratar de destruirlo. Em, Ahora, dentro de esta clasificación de aperturas o defensas de contraataque, estas las subdivido en dos: defensas de contraataque con pieza y defensas de contraataque con peón. Entonces, como su nombre lo indica, las de pieza, pues primeramente lo hacen con una pieza sobre cuatro. La más directa, pues la defensa Liegin que mencionamos. También está la Pirc, que primero se juega de 6 para evitar que el caballo de F6 sea atacado y posteriormente atacar en E4. Y por último, al menos de las defensas que hacen algo de sentido, está B6, que es la defensa Owen, y ahora es el alfil de B7 que ataca E4. Pero las que vamos a centrarnos hoy, que incluye por supuesto la de la trivia, son las defensas de contraataque con peón. Entonces, ahí de lo que se trata es primero pegarle al peón de E4 con otro peón. Entonces, la más directa en este sentido es la escandinava. Entonces, la escandinava inmediatamente contraataca al poste que pusieron las blancas en E4 con otro peón. Y digamos, en la línea principal, pues la idea va a ser eh, pegar a E4 y posteriormente, muy posteriormente, van a querer jugar C5 o E5 para pegarle al peón de D4. Entonces, los pros de la defensa escandinava es que las negras tienen un desarrollo más o menos fácil, pero las contras, y bueno, y también bastante dinámico puede ser su juego, sobre todo les gusta a jugadores que les gusta obviamente el juego dinámico, que son muy habilidosos, les gustan algunos trucos y eso, ¿no? Pero pueden sufrir un poco en influencia central. También su contraataque sobre D4 a veces puede ser muy lento, especialmente las variantes donde juegan C6, porque tendrán que invertir otro para hacer C5, aunque también hay variantes más rápidas, como la de caballo C6, en donde se busca jugar E5, ¿no? Entonces, eso es un poquito la escandinava. Ahora, a muchos jugadores no les gusta eh, quedarse sin un pilar central como en la escandinava. O sea, con pilar central normalmente me refiero a otro peón, y por ello, pues tiene sentido apoyar primero ese peón
con otro peón, como sería, por ejemplo, con la defensa francesa. La defensa francesa primero se juega E6 y, y normalmente cada vez que nos dejan tomar el centro, la línea principal es hacerlo. Y ahora sí, las negras contraatacan E4 con un peón, de tal modo que si ahora las blancas optan por el mismo movimiento como previamente con la escandinava, las negras, aunque pueden jugar con dama, lo cual es sumamente contraintuitivo, pero sí existe esta variante teórica, por mucho lo normal sería tomar con peón y hay un buen equilibrio en el centro, ¿no? De hecho, en años recientes ha estado un poquito de moda, sobre todo porque Nakamura la ha llegado a jugar, ¿no? La variante del cambio. Em, Sin embargo, las blancas pues no están obligadas a tomar en D4 y una variante muy interesante, tal vez la primera estudiada es la llamada variante Nimzovich o la variante del avance, en donde las blancas dicen, no, pues voy a aprovechar para tomar espacio. Y aquí realmente se pueden ver características muy comunes de la francesa, en donde tienen un centro sólido y además tienen un contraataque con C5 inmediato, ¿no? Recuerden que este era el segundo objetivo de las defensas de contraataque. Primero pegar a E4 y después pegar a D4. Y la francesa lo hace de manera sumamente rápida en la mayoría de sus variantes. Entonces, podríamos, en resumen, decir que la francesa tiene los pros de tener un centro bastante fuerte y de tener un contraataque sumamente rápido, ¿no? O sea, normalmente no necesitan muchas jugadas, por ejemplo, en esta variante del avance, ya está el C5 en el tercer movimiento y muy importante, lo hacen en un solo movimiento. No tienen que hacerlo por varios pasos como en la escandinava, sino directamente se juega a C5. Entonces, esta es, por ejemplo, la del avance, pero también funciona en otras, por ejemplo, en la defensa, en la variante clásica con KF6, E5 es la variante Steinitz, F4, y ya en la quinta jugada nuevamente nos encontramos con el importantísimo contraataque sobre D4 con C5, ¿no? Esta es la variante clásica. También en la Venada se juega C5 prácticamente de inmediato, ¿no? Incluso más rápida en la jugada 4 ya está nuevamente este contragolpe de C5. Sin embargo, algunos habrán observado que hay un problema al menos aparente en la francesa y es sumamente notorio en la variante del avance. Sí, está muy padre la solidez del centro y el contraataque, pero está el famoso alfil francés. ¿Cuál es el alfil francés este de casillas blancas? Que no tiene, al menos de inicio, una buena salida, ¿no? Entonces, nos encantaría muchos poder jugarlo a F5 o a G4 o algo, pero pues tristemente para el alfil está detrás de la cadena de peones y para muchos eh, pues les resulta incómodo, ¿no? Entonces, algunos jugadores optan por la última defensa de contraataque con peón, que es la Caro-Kann. Entonces, al igual que la francesa, dicen, sí, voy a pegarle a E4 con un peón, lo voy a preparar con otro peón
pero que sea esta vez el de C6. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de este modo? Como pueden observar, el no haber jugado E6 significa que este alfil tiene un paso libre sobre la diagonal C8H3, pero eso viene con un costo. Por ejemplo, con caballo C3, si bien la diagonal está libre, no tiene una casilla donde ir. F5 pues está controlada por el peón. Hasta la máquina me lo marca en rojo como no hagas eso. En G4 tampoco es buena idea. Está la dama. Y bueno, en H3 está el peón, está el caballo, está el alfil, está todo mundo, ¿no? Entonces tendrán que ceder su centro y solamente después podrán sacar el alfil. Sin embargo, pues esto es una opción que le ha gustado a muchos jugadores, sobre todo de índole más bien sólido como Karpov. Bueno, Karpov jugaba más otra variante, pero bueno, también llegó a jugar la variante clásica, que es alfil F5 o variante capa blanca. Y, y una vez que sale el alfil, entonces ya se podrá proceder a jugar E6 y eventualmente C5, ¿no? Otra variante interesante, pues es la variante del avance, que contrastada con la variante del avance en la francesa, aquí sí se puede sacar primero el alfil y ya posteriormente se juega el peón de 6 con la idea de jugar C5. Ahora, esto pues tiene el pro muy claro de que el alfil no queda encerrado, ¿no? Entonces, en la Caro-Kann nuevamente, en la mayoría de variantes hay una armonía en el desarrollo, ¿no? Todas las piezas salen con cierta facilidad, pero tienen dos contras muy claros y es que en muchas variantes tienen que ceder el centro y la más clara es que el contragolpe con C5 pues es mucho más lento, ¿no? Es el doble de lento. Algunos dirán, ah, pues solamente es un movimiento más, pero un movimiento más es el doble que en la francesa. Y a veces ese movimiento extra, pues impide que las negras lo puedan realizar rápidamente debido a que tienen que también consolidar su desarrollo. Entonces, bueno, recapitulando brevemente, contra E4 tenemos tres defensas de contraataque con peón. La escandinava, que es directa, desarrollo rápido, pero con cierta carencia de centro y también el contragolpe con C5 o E5, o sea, el contragolpe sobre D4 puede ser ineficiente. La francesa, un centro muy sólido, un excelente contraataque con C5, pero un alfil carente de desarrollo. O la Caro-Kann, donde hace todo ni tan bien ni tan mal, ¿no? Tiene al menos solidez en su contragolpe en el centro, en muchas variantes también, un centro fuerte. Pueden sacar sus piezas con relativa armonía, sin tanta restricción, pero también C5 es lento. Entonces viene el momento de tratar de contestar a la trivia. Entonces, si lo recuerdan, era en la escandinava, la jugada principal es E por D5, pero E5 es, es una opción que estaría bueno si alguien logra identificar si es buena o mala. ¿Habrá algún comentario? Ya todos están pensando en Santa Claus y la Navidad y esas cosas. Creo que Santa Claus. Parece, ¿verdad? Parece. O fue muy complejo. Pero bueno, lo bueno es que estas sesiones también quedan grabadas en YouTube, me cuentan. Y en Sí, fin, para los que
lo vean después o no lo pudieron resolver en el momento, pues ahí va la respuesta. Y la respuesta es que aunque se vea muy bonito E5, en realidad es una imprecisión. ¿Por qué? Porque básicamente le permite a las negras obtener lo mejor de dos mundos contra esta jugada, ¿no? Entonces, sí, sobre todo al inicio se ve muy atractiva la idea de ganar espacio y demás, pero aquí no es muy conveniente porque las negras podrían jugar alfil F4, con lo que tendrían la ventaja de la escandinava normal, así como la Caro Can, poder sacar su alfil. Y después, digamos, de D4 podrían seguir, no sé, E6 con un centro muy sólido como en la francesa. Y al igual que la francesa, jugar C5 en un solo tiempo y ya estar pegando sobre el otro pilar central de las blancas, que es el peón de D4. Entonces logran las ventajas de todas las defensas de contraataque con peón. Y y bueno, un poco la idea de esto no es pues simplemente mencionar como una clasificación alterna, sino un poco el trabajo de aperturas que es recomendable en general hacer, ¿no? O sea, no estar nada más memorizando variantes y variantes, sino de hacer como una comparativa entre las cosas que ya conocen, ¿no? Porque a final de cuentas, pues nadie se sabe eh, todas las variantes, es humanamente imposible, son demasiadas, y tarde o temprano van a tener que encontrar las jugadas por sí mismos, y pues una gran manera es tratar de ver las diferencias entre dos posiciones, ¿no? Incluso las diferencias muy sutiles, a lo mejor solo un peón o solo una pieza diferente puede dar a resultados completamente distintos. Ahorita me vino un poco a la mente, por ejemplo, esta situación, esta apertura que todo mundo ha jugado hasta el aburrimiento al principio, ¿no? Que es como una especie de italiana. Pues es típico que los niños, bueno, los principiantes se metan en problemas después de caer de 5 porque resulta que ya hay doble presión sobre el caballo y si bien está defendido dos veces, ya no se puede defender una tercera vez por lo que van a romper el enroque de las negras, ¿no? Entonces traten de observar esta posición y vamos a compararla con una que es muy similar y tan similar que algunos no se dan cuenta, pero esto ya se llama defensa húngara con el alfil N7. Y a veces está la costumbre de este tema que algunos jugadores de las blancas juegan cae de 5. Es muy, muy similar la posición. Todos los peones, toda la estructura es igual. La única diferencia es que el alfil no está en C5, sino en E7. En realidad es una diferencia masiva, pero eso ya cambia todo. El caballo ya no está clavado y aquí, de hecho, las negras ya prácticamente tienen una ventaja decisiva con caballo por D5. Si alfil por D5, pierden pieza con alfil G5. Si dicen, ah, bueno, pues tomo aquí en E7, con el mismo caballo se toma N7 y nuevamente ganaron una pieza. La mejor jugada sería E por D5, atacando a la vez al caballo de C6, pero después de alfil G5, B por C6, pues tienen un hermoso bloque central de peones y además de uno adicional, la pareja de alfiles, que suele ser una ventaja en posiciones de este estilo y pues esta posición está cercana a ser decisiva a favor de las negras y solo hubo un cambio entre una que le favorecía ampliamente a las blancas o esta donde las negras están prácticamente ganadas. Entonces, ese trabajo de comparar posiciones similares o con características u objetivos parecidos, creo que es un buen trabajo
que les puede rendir bastantes frutos. En fin, hasta aquí. Perfectísimo. Pues bueno, déjenos sus comentarios. Nadie se animó a contestar, ya lo explicó Gabriel. Y pues un gusto, Gabriel, que estés aquí esta tarde. El próximo miércoles será el último miércoles del año, porque en la UNAM salimos de vacaciones. Entonces no se pierdan la última sesión de ajedrez de este año. Y muchísimas gracias, Gabriel. No, gracias a ti, a todos los que nos ven cada miércoles o nos vean eventualmente. Y bueno, los esperamos por allá en el centro de ajedrez. Gracias. Hasta luego.